Bueno, entonces retomando lo que habíamos visto de segmento dirigido, vamos a decir, se llama segmento dirigido AB. Aquí ya el segmento dirigido tiene un nombre. Primero vimos que era un segmento dirigido. Un segmento dirigido es un segmento de una línea recta que tiene un punto origen y un punto extremo, o un punto origen y un punto final, o un punto origen y un punto destino. Entonces ahora, este segmento dirigido se llama el segmento dirigido A a B, o sea, es el segmento de recta que une al punto A con el punto B, va de A hacia B. Entonces, primero vimos que era un segmento dirigido, ahora vemos que los segmentos dirigidos los podemos denotar diciendo de dónde partimos y hacia dónde llegamos. Entonces, este es el segmento dirigido AB que parte del punto A y llega al punto B y se representa igual con una flecha. Muy bien. Continuamos, entonces tenemos, se llama segmento dirigido BA al segmento de recta que une el punto B con el punto A. Va de B hacia A. Entonces aquí tenemos al segmento BA. Su punto origen es B y su punto extremo es A. ¿Cómo son estos dos segmentos dirigidos? ¿Qué observan? ¿Qué pasa con estos dos segmentos dirigidos? El segmento AB y el segmento BA. ¿Cómo son? ¿Quién me puede decir qué observa de estos dos segmentos dirigidos? Ajá, perdón, permítanme. Jorge, te escuchamos. Son como de la misma distancia, pero con diferente sentido. Exacto, son de direcciones opuestas, exacto, direcciones opuestas. Uno va de A hacia B y el otro de B hacia A. Son de direcciones opuestas. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Entonces, continuamos. Puesto que los vectores y los segmentos dirigidos tienen las mismas propiedades, entonces los vectores se representarán gráficamente como segmentos dirigidos. Entonces aquí tenemos el vector A. Recuerden, los vectores los denotamos con letras minúsculas testadas. Entonces este es el vector A y aquí tenemos el segmento dirigido AB. Segmento dirigido AB. Entonces este segmento dirigido AB es equivalente a este vector A. Entonces, como los vectores y los segmentos dirigidos tienen las mismas propiedades, a los vectores los representaremos gráficamente como segmentos dirigidos. Entonces, este segmento dirigido AB es equivalente al vector A. Muy bien. Y así lo vamos a poder denotar, segmento dirigido AB o simplemente vector A. Perfecto. Entonces, un vector puede representarse geométricamente como el segmento dirigido que le convenga. Es decir, un vector puede tener una infinidad de segmentos dirigidos que lo representen. Todos aquellos que tengan el mismo tamaño del vector, su dirección y su sentido. Por ello, a los vectores así definidos se les llama vectores libres. Entonces, en esta diapositiva lo que quiero decir es que, primero, mencionamos que un vector y un segmento dirigido al tener las mismas propiedades, yo puedo representar a los vectores como segmentos dirigidos. Y que existe una infinidad de segmentos dirigidos que describen al mismo vector, siempre y cuando tengan el mismo tamaño, la misma dirección y el mismo sentido. Y por esa razón, a los vectores que se pueden definir a través de una infinidad de segmentos dirigidos, les llamamos vectores libres. Entonces, fíjense, aquí tenemos un montón de segmentos dirigidos. Imagínense que cada punto de color rojo, lo voy a escribir para que no se lo imaginen, cada punto en color rojo es un punto diferente. Déjenme anotar, permítanme, listo, ya está. Entonces, aquí tengo el punto P y aquí el punto Q. Entonces, tengo el segmento dirigido PQ. Luego aquí tengo el punto C y el punto D. Entonces, tengo el segmento CD. Luego aquí tengo el punto, no sé, M y el punto N. Entonces tengo el segmento MN. Luego aquí tengo el punto EF. Entonces tengo el segmento dirigido F. Y aquí tengo el punto A y el punto B. Tengo el segmento dirigido AB. Y aquí tengo el punto G y H. Entonces tengo el segmento dirigido GH. Entonces observen que yo estoy uniendo puntos diferentes. Estoy obteniendo segmentos dirigidos que parecen ser distintos entre sí. Pero si yo pudiera tomar a uno de estos segmentos dirigidos y colocarlo encima del otro, verán que son todos iguales en magnitud, o sea, en tamaño, en dirección y en sentido. Todos apuntan hacia la misma dirección. Entonces, todos estos segmentos dirigidos, aunque son diferentes,
porque están uniendo puntos diferentes, están representando al mismo vector que se llama U. Aquí están diciendo, el vector U es el segmento dirigido a B, pero también puede ser representado como el segmento dirigido PQ, y también puede ser representado como el segmento CD, y también puede ser representado como el segmento MN. Entonces les decía que un vector se puede representar como una infinidad de segmentos dirigidos, el que más nos convenga. Y por esa razón decimos que los vectores son libres, que pueden estar en cualquier posición, en cualquier lugar. Pueden partir de cualquier punto y llegar a cualquier punto. Y eso se mantendrá su nombre si no cambia su tamaño, su dirección y su sentido. Entonces, si a este segmento dirigido que tengo aquí, que es el segmento PQ, lo tomo y lo traslado aquí, entonces ya está uniendo dos puntos diferentes. Ahora se van a llamar J y K, el segmento JK, pero sigue siendo el mismo vector. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que los vectores son libres y yo los puedo colocar en el lugar donde los necesite. No lo olviden eso. Eso es súper importante. Los vectores son libres y yo los puedo colocar en el lugar donde los necesite. Pero para que sea el mismo vector, tengo que mantener su tamaño, su dirección y su sentido. Si ya, por ejemplo, tomé el segmento PQ y lo moví aquí, pero lo hice más pequeño, ya no es el mismo vector, ya es otro vector diferente. Para que sea el mismo vector, tiene que mantenerse su tamaño, su dirección y su sentido. Pero, entonces con esto estoy diciendo que un vector puede representarse como una infinidad de segmentos dirigidos, tantos como yo lo requiera. Y voy a usar el segmento dirigido que necesite, el que sea. ¿Sí les queda claro eso, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ahorita lo vamos a ver de manera analítica. Primero lo estamos viendo de manera gráfica. O sea, estoy tratando de decir de manera gráfica que aunque estos son segmentos dirigidos diferentes, representan al mismo vector U. Y les decía, para que lo puedan ver mucho mejor, si tomamos uno de estos segmentos dirigidos y lo coloco encima de los otros, voy a ver que es el mismo segmento dirigido. Y entonces yo estoy diciendo que aunque un vector se puede representar como una infinidad de segmentos dirigidos, para que sea ese vector, tiene que mantenerse su tamaño, su dirección y su sentido. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces. No lo olviden, la parte importante de esta diapositiva es entender que los vectores son libres y que yo los puedo colocar en el lugar donde los necesite. Nada más tenemos que recordar lo que ya habíamos visto, que los vectores que parten del origen y llegan a un punto se llaman vectores de posición. Esos son los únicos vectores que tienen como un adjetivo adicional, vectores de posición. Todos los demás vectores son vectores libres, pueden estar en el lugar donde los necesite, pueden representarse como una infinidad de segmentos dirigidos, etc. Todos estos que están aquí a la derecha, que les puse, todos estos que están aquí a la derecha son el mismo vector, pero representado como una infinidad de segmentos dirigidos diferentes. O sea, este vector es igual a este, es igual a este, es igual a este, pero cada uno de ellos tiene un punto origen y un punto extremo diferentes, pero siguen siendo el mismo vector, porque tienen el mismo tamaño y la misma dirección. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora sí. Entonces, vamos a ver ahora componentes escalares de un vector. Porque les decía la clase anterior, cuando tenemos que leer las coordenadas de un punto, decimos el punto A mayúscula de coordenadas 1, 2, 3, por ejemplo. Pero cuando leemos un vector, decimos el vector A minúscula atestado igual a, que cuando lo leemos decimos sus componentes escalares 1, 2, 3, por ejemplo. Y decíamos, no es lo mismo un vector que un punto. A los vectores, sus elementos los leemos como coordenadas y a los elementos de los vectores los leemos como componentes escalares o simplemente componentes del vector. Pero les decía, lo estábamos leyendo así la clase anterior, pero no habíamos dicho que es una componente escalar y ahorita lo vamos a ver. Ahora sí, ¿qué son las componentes escalares de un vector? Entonces, las componentes escalares de un vector son las proyecciones ortogonales perpendiculares dirigidas del vector sobre los ejes coordenados. En otras palabras, las componentes escalares de un vector son la sombra que proyecta el vector sobre cada uno de los ejes coordenados, pero tiene que ser sombras perpendiculares. Entonces, aquí tengo a mi vector A, este es mi vector A, y lo que voy a hacer yo
es que voy a proyectar al vector A sobre el eje X de manera perpendicular. Entonces, a partir del eje X, trazo perpendiculares, líneas perpendiculares al eje X que corten al vector, o que toquen al vector, perdón, en su punto inicial y en su punto final. Entonces, esto que se quedó aquí es la componente escalar del vector A sobre el eje X, o la sombra que proyecta el vector A sobre el eje X. Esta es la componente en X, A1, fíjense. A1 es la componente en X. Luego, A2 es la sombra que proyecta el vector, pero ahora sobre el eje Y. Entonces, recuerden, en el eje Y trazo líneas perpendiculares al eje Y que corten al vector en su punto inicial y en su punto final. Y entonces, esto que me quedó es la sombra que proyectó el vector A sobre el eje Y. Y a eso le llamamos componente escalar en Y, o segunda componente del vector. No sé si les queda claro, muchachos. ¿Alguna duda hasta aquí? Observen aquí que esas sombras pueden ser positivas, negativas, o también podrían ser cero. Entonces aquí estoy diciendo que la componente en X, o primera componente, es mayor que cero, es positiva. Y la componente en Y también es positiva. ¿Por qué? Porque el vector A está apuntando hacia la dirección del eje X positivo y hacia la dirección del eje Y positivo. Entonces, por eso sus sombras son positivas. Pero si mi vector apuntara hacia la dirección opuesta, entonces ya las sombras tendrían signo negativo, porque estarían apuntando hacia la dirección opuesta de X y de Y. Entonces, eso también es importante. Esto significa que las componentes de un vector pueden ser positivas, como aquí lo muestran, pero también podrían ser negativas, o también podrían ser nulas. No sé, por ejemplo, yo tengo al vector A que tiene componentes 1, 2. O sea, significa este 1 y este 2 que la sombra que proyectó el vector A sobre el eje X fue de tamaño 1 y que la sombra que proyectó el vector A sobre el eje Y fue de tamaño 2. Pero podría tener el vector A de componentes menos 1, menos 3, por ejemplo. Entonces significa que la sombra que proyectó el vector A sobre el eje X fue de tamaño 1, pero que está apuntando el vector A en dirección opuesta de X positivo. Y la sombra que proyectó el vector A sobre el eje Y fue de tamaño 3, pero que el vector A está apuntando a la dirección negativa del eje Y. Entonces puede haber componentes positivas, negativas, pero también podría tener el vector A que tiene componentes 3, 0. O sea, la sombra que proyecta el vector A sobre el eje X es 3, pero la sombra que proyecta el vector A sobre el eje Y sería 0. Y algunos se podría estar preguntando, ¿pero cómo sería ese vector de componentes 3, 0? Ah, pues es muy sencillo. Fíjense, vamos a reforzar esto que estamos viendo. Ahorita seguimos, ¿eh? No se preocupen. Voy a cambiarle al pizarrón blanco. Ya está. Entonces dibujo mi sistema de referencia, el eje X, el eje Y. Sí están viendo el pizarrón, ¿verdad, muchachos? Sí, profe. Gracias, gracias. Entonces ya dibujé mi sistema de referencia, el eje X, el eje Y. Y entonces ahora voy a dibujar a mi vector que les dije. Entonces aquí está mi vector A. Este es el vector A. Permítanme. Ok. Ahora sí, este es mi vector A. Porque decía, el vector A tiene componentes 3, 0. Entonces, si yo coloco por aquí arriba un foco y ilumino al vector A, entonces la sombra perpendicular que proyecta el vector A sobre el eje X, recuerden que se obtiene dibujando líneas perpendiculares al eje X que toquen al punto inicial del vector A y a su punto final. Ahí está. Esas son mis líneas perpendiculares al eje X que cortan a A en su punto inicial y en su punto final. Entonces, esta que está aquí abajo, esta distancia, se llama componente del vector A en dirección del eje X, o primera componente, y observen ustedes que es de tamaño 1, 2 y 3. Es de tamaño 3, por eso nos quedó aquí 3. Pero ahora si yo pongo el foquito aquí y trazo una perpendicular del eje Y que corta a su punto inicial y a su punto final, pues sería la misma. ¿De qué tamaño se formó la sombra? Pues de tamaño 0. Y ahí está mi vector, que tiene una componente en X de tamaño 3 y una componente en Y de tamaño 0. Sí hay vectores que son así, que una de sus componentes puede ser nula. Entonces les decía, los vectores pueden tener componentes positivas, negativas o nulas.
positivas, negativas o nulas. Y entonces, ¿qué les decía que tendría que pasar para que la componente fuera negativa? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo sería este vector? A ver, permítanme. Déjenme repetir esto. ¿Cómo sería este vector? El vector B de componentes menos 4, 0, por ejemplo. ¿Y cómo sería el vector C de componentes 0, 5? ¿Y cómo sería el vector D de componentes 0, menos 2? A ver, ¿quién me puede decir? Levanten la mano. ¿Quién me dice cómo son cada uno de estos? Bueno, solo uno de ellos, ¿eh? Uno de ellos a la vez. Sí, ya te escuché, ya vi tu mano. Permíteme un momento, por favor. Ajá, entonces el vector B, Jafet, ¿cómo sería? Pues estaría ubicado en otro cuadrante, ¿no? ¿Estaría ubicado en otro cuadrante? Pues no necesariamente, porque sabemos que los vectores son libres, entonces yo lo puedo ubicar si quiero, lo puedo ubicar aquí, por ejemplo. Aquí está su punto inicial de mi vector B, ¿y dónde estaría su punto inicial final? No necesita estar aquí, no necesita estar aquí, no necesita estar aquí. O apuntar, lo importante es hacia dónde apunta. Recuerden, los vectores son libres, pueden estar en cualquier parte. Ajá. Entonces estaría apuntando hacia la izquierda. Eso sí, eso es lo único que lo diferencia del vector A, que ahora está apuntando hacia la izquierda. ¿Y cuántos cuadritos de tamaño tiene que tener? Serían 4. 4, exacto. Entonces aquí está, este es mi vector B. Y este vector B de tamaño 4 que apunta a la izquierda, qué bueno que lo hicimos así para reforzar lo que vimos hace un momento. Puede estar aquí. Este también sería mi mismo vector B. Y puede estar aquí, en medio de esos dos cuadrantes. Permítanme, puede estar aquí. Y también sería mi mismo vector B. O puede estar por aquí. Ese también sería mi vector B. Y puede estar por aquí. Permítanme. Ajá, ya está. Y ese también sería mi vector B. Todos ellos son mi vector B. ¿Por qué? Porque los vectores son libres. Pueden estar en el lugar donde yo los requiera. Nada más que dijimos que son el mismo vector, sí, y solo sí tienen el mismo tamaño y la misma dirección. Apuntan hacia la misma dirección todos ellos. Muy bien. Entonces, ahí está. No necesariamente el vector B tenía que estar aquí en el segundo cuadrante. Podría estar en el primero, entre el tercero y el cuarto, exclusivamente en el tercero, exclusivamente en el cuarto. Puede estar donde se le antoje. No pasa nada. Donde yo lo requiera, puede estar. En cualquier lugar donde se requiera, ahí estará ese vector. ¿Por qué? Porque los vectores son libres. Pueden estar en el lugar donde yo los necesite. Ok, después de eso, pues estamos viendo ahora eso de las componentes escalares. Entonces decíamos, el vector B tiene componente en X de tamaño 4, pero de signo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué el signo negativo? ¿Te acuerdas, Jafet? ¿Por qué decidiste dibujarlo apuntando hacia la izquierda? ¿Y por qué no dibujarlo al vector B apuntando hacia la derecha? Porque ahí en la flecha de los ejes coordenados de X está apuntando el positivo hacia la derecha. Exacto. Entonces, el negativo sería hacia la izquierda. Hacia el sentido opuesto, exacto, muy bien. Entonces, como X positivas están a la derecha, entonces las X negativas estarán a la izquierda. Por esa razón el vector B apuntaba hacia la izquierda, muy bien, y su tamaño tiene que ser 1, 2, 3 y 4. Perfecto, ya sé. Y en Y, pues es 0. La sombra que proyecta en Y es 0. Porque si a partir del eje Y trazo una perpendicular, pues será una línea que coincida con el vector. Por eso no genera una sombra. Muy bien. Perfecto. Es como si fuera el mediodía y el sol está encima de nosotros y entonces la sombra que proyectamos sobre el piso es de tamaño 0 al mediodía. Eso es lo que está pasando aquí. Muy bien. Perfecto, Jafet. Muchas gracias. Entonces, ¿quién me dice ahora cómo sería el vector C? 0,5. De componentes escalares 0,5. Adelante, Alberto. Sería Ajá. paralelo al eje Y Exacto, muy bien, Alberto. Sí, sí, sí. ¿Qué más?
componente escalar en Y igual a 5 unidades. Ajá, Apuntando ajá, apuntando hacia arriba. hacia arriba. Muy bien, Alberto. ¿Y dónde lo dibujarías tú? ¿Dónde sería tu punto inicial, por ejemplo? Las Ah, coordenadas por- de tu punto inicial, ¿dónde lo pondrías? de 0, menos 1 a 0, Permíteme. 0, menos 1, o sea, aquí. Ajá, sí, ajá. a 0,4. 0,4, ajá. 1, 2, 3 y 4. Y aquí es. Perfecto. Este es mi vector C. Perfecto, pero ¿podría estar en otra parte, muchachos y muchachas? ¿Qué dicen? Y fíjense que Sí, está bien su compañero, sí. lo que dijo Alberto está bien porque es un vector que genera una sombra sobre el eje Y de tamaño 5 y sobre el eje X de tamaño 0 y tiene tamaño 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Tamaño 5. Muy bien. Muy bien, Alberto. Pero sí podría estar en otra parte. ¿Quién dijo sí? ¿Podrías decirme otra ubicación del vector C? Sí. Ah, del C. Perdón. Del C. Ajá, sí. Otro punto inicial, otro punto Podría, inicial. Ajá. podría estar en 2,3. Ajá, perfecto. 2,3. Entonces 2 en X, 1, 2. Y luego 1, 2, 3. Aquí, en este mismo lugar empieza. ¿Y dónde terminaría? En 2, 2,8. exacto, sí. Y fíjate, si no lo puedes observar las coordenadas directas, pues lo vas dibujando. Entonces aquí está de tamaño 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está mi vector. Ya está. Entonces puede estar ahí, pero también podría estar por aquí. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está mi vector C. Muy bien. Entonces recuerden, los vectores son libres, pueden estar en el lugar donde los necesitemos. Ahí pueden estar. Y cada uno de ellos tendrá un punto origen y un punto extremo diferente. Tendrán un punto origen y un punto extremo distintos, pero son el mismo vector. ¿Por qué? Porque tendrán el mismo tamaño y la misma dirección. No lo olviden, mismo tamaño, misma dirección, es el mismo vector. Ok, perfecto. Entonces seguimos con el último segmento, perdón, con el último vector, que es el vector D. Déjenme ver quién tiene la mano levantada. Entonces, ¿quién sigue? Valentina, te escuchamos. ¿Cómo sería el vector D? Descríbelo. Eh, Ajá. Sería un vector vertical apuntando hacia abajo con tamaño 2. Exacto. Un vector vertical o paralelo al eje Y que apunta hacia abajo. Muy bien. ¿Y dónde puede estar? En el lugar que sea. Tú da unas coordenadas de un punto origen arbitrario, el que se te ocurra. De preferencia en el cuarto cuadrante, porque ahí no tenemos nada para que haya por ahí un vector. De 3, bueno, 5, Ajá. menos 3. Ajá, 1, 2, 3, 4, 5, menos 3, 1, 2 y 3. Aquí está su punto origen. ¿Y dónde estaría su punto extremo? 5, Ajá, menos 5. ajá, muy bien, menos 5, ya está. Entonces mi vector D sería un vector que apunta, como tú dijiste, hacia abajo y de tamaño 1, 2. Muy bien, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces tómense un momento para copiar eso y ahorita seguimos. Este es el vector C, que es un vector paralelo al eje Y que apunta hacia abajo, de tamaño 2, 1 y 2. Listo. Por eso su componente en Y fue 2, pero el signo negativo es porque apunta hacia la dirección opuesta del eje Y. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro vector, que es el vector A. Bueno, es el mismo vector A y que ya sabemos cómo son sus componentes escalares, que son las proyecciones ortogonales dirigidas del vector A sobre cada uno de los ejes coordenados. Ya vimos qué son las componentes escalares de un vector. Las sombras ortogonales que proyecta el vector sobre cada eje coordenado.
Pero ahora, ¿cómo se calculan? Ah, pues muy sencillo, fíjense, la componente A1 del vector A se calcula restando el punto final x2, bueno, x2 menos x1. Y la componente 2 del vector A, la componente en Y, se calcula restando y2 menos y1. Entonces, si nos recordamos, como los segmentos dirigidos son equivalentes a los vectores y tienen un punto origen, en este caso podemos decir que su punto origen es A de coordenadas x1, y1, y su punto extremo o su punto final es el punto B de coordenadas x2, y2. Entonces, si yo quiero calcular las componentes del vector A, resto las componentes en x, x2 menos x1, y eso me da la primer componente del vector. Luego resto las componentes en y me da la segunda componente del vector. Y ya. Entonces siempre es así. Las componentes del vector, si yo conozco su punto origen y su punto extremo, será restando x, me da la primera componente del vector, restando y, me da la segunda componente del vector. Entonces tómense un momento para copiar, por favor. Entonces, bueno, permítanme, déjenme regresar esto. Y ya, ahora sí. Tómense un momento para copiarlo, por favor. Recuerden, estos son el punto A de coordenadas x1, y1 y el punto B de coordenadas x2, y2. Entonces tengo el segmento dirigido que une el punto A con el punto B y ese segmento dirigido es equivalente al vector A. Y las componentes del vector A son A1 y A2. Pero ¿cómo se calcula A1? Restando las coordenadas en X. ¿Y cómo se calcula A2? Restando las coordenadas en Y de los puntos A y B. Entonces recuerden, A1 y A2 se llaman componentes escalares del vector. Estas son componentes escalares del vector A. ¿Y cómo se calculan las componentes escalares? Restando las coordenadas en X de los puntos A y B y restando las coordenadas en Y de los puntos A y B. Entonces, estas de aquí se llaman coordenadas. No es lo mismo las coordenadas que las componentes de un vector. Las coordenadas son para puntos, las componentes para vectores. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar. Listo, aquí está. Entonces, aquí tenemos otro vector que es el vector B. Y observen que apunta en la dirección de X positivo, pero de Y negativo, o sea, apunta hacia abajo en Y. En X apunta hacia la derecha, pero en Y apunta hacia abajo. Entonces, la componente en Y será negativa y la componente en X positiva. Les repito otra vez, porque el vector B está apuntando hacia la derecha, pero hacia abajo. Entonces, hacia la derecha X es positivo y hacia abajo Y es negativo. Por eso la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Negativa porque va en sentido contrario a Y, el vector B. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula su primera componente de B? Pues restando x2 menos x1. Y eso va a ser mayor que 0. ¿Y cómo se calcula la componente en Y del vector B? Pues restando y2 menos y1. Pero como y2 es más pequeña, por ejemplo, imagínense que y2 vale 1 y y1 vale 5. Si a 1 le resto 5, me va a quedar menos 4. Por eso la componente en Y va a ser negativa. Y aquí están las componentes del vector B, son B1 y B2. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ahorita seguimos. Ya, B1 se calcula como la diferencia de x2 menos x1 y B2 como la diferencia de y2 menos y1. Entonces, tómense un momento, por favor. Y ahorita seguimos. Entonces, nos dice representación analítica de un vector para representar analíticamente a un vector. Primero vimos su representación geométrica. Entonces dijimos, los vectores tienen las mismas propiedades que los segmentos dirigidos, entonces así los vamos a representar geométricamente a los vectores como segmentos dirigidos. Pero ahora, ¿cómo lo representaríamos analíticamente? Entonces, para representar analíticamente a un vector se usa una terna ordenada de números reales. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí al vector A de componentes A1, A2 y A3. Si yo quiero representar a un vector de manera analítica, uso una terna ordenada de números reales. Y por eso desordenada, porque la primera componente representa la componente en X, la segunda la componente en Y y la tercera la componente en Z. A estas componentes se les denomina componentes escalares del vector, o también podrían encontrarla en alguna otra bibliografía como que a estas componentes del vector se les llama números directores.
Entonces pueden llamarles ustedes componentes escalares del vector o números directores del vector. Cuando nosotros trabajamos en el plano, en lugar de usar una terna ordenada de números reales, utilizamos una pareja ordenada de números reales. O también podríamos usar una terna ordenada, pero que una de sus componentes será nula, dependiendo del plano en el que se presente este vector. Entonces, si mi vector está en el plano XY, su tercera componente será nula. Si está en el plano XZ, su segunda componente será nula. Y si está en el plano YZ, su primera componente será nula. Entonces, un vector en el plano puede manejarse como una pareja ordenada de números reales, pero también podrían representarlo como una terna ordenada considerando una de ellas nula. ¿Cuál? Pues dependiendo en qué plano se encuentra ese vector o a qué plano sea paralelo. Bueno, en un aspecto abstracto, y eso es lo que van a ver en el siguiente curso de álgebra lineal, un vector suele definirse como una eneada ordenada de números reales. Entonces aquí tengo el vector A de componentes A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, hasta AN. Pero en este curso usaremos solamente vectores con fines geométricos. Entonces trabajaremos vectores de 3 componentes y de 2 componentes, nada más. Los vectores de n componentes en este curso de geometría analítica no se van a estudiar, pero ustedes tienen que irse desde este curso con la idea de que en un aspecto abstracto, un vector puede definirse como una eneada. O sea, puede tener n componentes. Ya no la podríamos graficar, pero sí la podemos representar analíticamente, este vector con n componentes, de esta manera. Entonces, no lo olviden, los vectores se representan de manera analítica como una terna ordenada. Si una de sus componentes es nula, podemos representarlo solo como un par ordenado o bien como una terna ordenada con una componente nula, dependiendo de qué plano se encuentre nuestro vector o a qué plano sea paralelo. En un sentido abstracto, un vector puede tener n componentes, pero nosotros no los vamos a estudiar a esos vectores que tienen n componentes, porque solo los vamos a estudiar desde el punto de vista geométrico. O sea, vamos a trabajar con vectores de 3 componentes y de 2 componentes, nada más. Bueno, continuamos entonces. Representación analítica de un vector, sea el vector C de componentes C1, C2 y C3, o de números directores C1, C2 y C3. Si dicho vector se representa o puede ser representado por el segmento dirigido AB, donde su punto origen es A de coordenadas X1, Y1 y Z1, y su punto extremo es B de coordenadas X2, Y2 y Z2, entonces las componentes escalares del vector C serían C1, se calcularía como la diferencia de X2 menos X1. La componente 2 del vector C se calcularía como la diferencia de Y2 menos Y1. Y la tercer componente escalar del vector C se calcula como la diferencia de Z2 menos Z1. Entonces el vector C tiene componentes escalares C1, C2 y C3 que se calculan como X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. Muy bien, entonces esto sí, tómense un momento para copiarlo. Por ahí, cómo se determinan las componentes escalares de un vector si se conoce su punto origen y su punto extremo. Simplemente haciendo la diferencia de abscisas, luego de ordenadas y luego de cotas. Y con eso calculamos sus componentes escalares. Tómense un momento y seguimos. Estamos en GeoGebra. ¿Cómo podemos ver la vista gráfica 3D de GeoGebra? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir? Es en el lado superior derecho. Ajá, exacto, aquí y ya en los 3 puntitos le ponemos vista gráfica 3D y ya se abre y puedo cerrar la vista gráfica 2D o dejarla como ustedes quieran. Ya está, entonces aquí está mi sistema de referencia. Les repito, el eje en color rojo es el eje X, el eje en color verde es el eje Y y el eje en color azul es el eje Z. Ya está. Y donde el eje X, Y y Z son positivos es el primer octante y a partir de ahí me muevo en el sentido opuesto al de las manecillas de reloj para encontrar los demás octantes. No lo olviden. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver que hay vectores que tienen 3 componentes. Por ejemplo, no sé, podemos decir el vector U de componentes 1, 2, 5, 7. Y ahí está mi vector U de componentes 2, 5, 7.
Ahí está. Y este, así como me lo dibujó GeoGebra, es un vector de posición que parte del origen, o sea que su punto origen es el origen del sistema de referencia y su punto extremo es el punto de coordenadas 2, 5, 7. Pero podría ponerlo en otra parte. No lo voy a hacer, pero podría ponerlo en otra parte, donde su punto origen sea uno específico y su punto extremo otro en particular. Muy bien. Pero bueno, vamos a dejarlo así nada más. Pero les decía, no solamente los vectores tienen o siempre tienen que tener 3 componentes o siempre tienen que ser positivas, ¿no? Pueden ser positivas, negativas o nulas sus componentes. Entonces vamos a ver un vector que tenga componentes nulas. Por ejemplo, el vector V de componentes -1, 2, bueno, 3 ahí me apareció y 4 o -4. Y vean hacia dónde apunta el vector V. Ahí está. Ese es mi vector V. Y sigue teniendo 3 componentes, pero algunas de ellas son negativas y otras positivas. Y observen, voy a apagar al vector U para que vean mejor al vector V. Entonces, el vector V tiene componente en X negativa, en Y positiva y en Z negativa. Así lo observan, chicos y chicas. ¿Qué dicen? ¿Qué observan eso que les dije? Que la componente en X es negativa, la componente en Y es positiva y la componente en Z negativa. Entonces, según lo que vimos hace un instante, significará que el vector V apuntará en la dirección del eje X negativo, del eje Z negativo y del eje Y positivo. Les repito, el eje X es el que está en color rojo, el eje en color verde es el eje Y el eje en color azul es el eje Z. Entonces, mi vector V tiene que apuntar en el sentido opuesto al eje en color rojo, en el sentido opuesto al eje en color azul y en el sentido del eje en color verde. Y efectivamente, observen, mi vector V apunta en la dirección del eje verde positivo, pero del eje en color rojo negativo apunta en la dirección negativa y en la dirección del eje Z también apunta en la dirección negativa. Entonces, es correcto lo que hemos dicho. Pero luego dijimos, hay vectores que se encuentran en un plano o que son paralelos a un plano. Por ejemplo, si yo tengo el vector M de componentes 2, 3, 0, entonces ese vector estará en el plano XY. Y observen, permítanme apagar el vector V, observen que mi vector, ahí está sobre ese plano, está contenido en ese plano. El plano que contiene al eje en color rojo y al eje en color verde, que es el plano XY. Y ahí está mi vector. Fíjense, si ya me pongo perpendicular a ese plano, casi no se ve mi vector, porque está todo contenido en ese plano. Pero habrá otros que estén en otro plano. ¿Cuáles eran los otros planos que hemos visto? El plano Y en color verde y Z en color azul. El plano YZ tiene por ecuación X igual con 0. Fíjense, voy a poner X igual con 0 y ya se dibuja ese plano. Entonces, dígame un vector que esté en ese plano. Entonces, cualquier vector que esté contenido en ese plano, la componente del eje que no está en ese plano tiene que valer 0. ¿Y cuál es el eje que no está en ese plano que se puso en color azul, muchachos? ¿Cuál es el eje que no está en ese plano en color azul? ¿Y? No. El eje X. El eje X, ajá, porque les repito, escuchen otra vez. El que está en color rojo es el eje X, el que está en color verde es el eje Y y el que está en color azul es el eje Z. Entonces, el plano que se iluminó en color azul contiene al eje Y al eje Z. Entonces, como no contiene a X, la componente en X de un vector que esté en este plano tiene que ser 0. A ver, díctenme uno y vean cómo va a quedar en ese plano. Aileen, te escuchamos. Podría ser Ajá. que, o sea, puedo decir L igual a 0,8,1. Ajá, exacto, muy bien. Y ahí está el vector L, que está contenido en el plano YZ, porque su componente en X fue 0. Y ahí está, observen que si yo me pongo perpendicular a ese plano, mi vector ya no se va a ver. Ahí está, casi no se ve mi vector porque está contenido en ese plano. Y les repito, cuando una de las componentes del vector de 3 dimensiones se anula,
significa que el vector está contenido en un plano o que es paralelo a un plano. ¿Por qué digo que es paralelo a un plano? Porque, les repito, los vectores son libres. Entonces yo podría tomar este vector y recorrerlo paralelamente a ese plano, o sea, que esté como por aquí, en otro plano, no sé, el plano, a ver, permítanme, para que lo entiendan mejor. Imagínense que yo pongo al plano ahora x igual con 3, y ahí está. Fíjense que el plano x igual con 3 fue un plano paralelo al plano YZ, que está a 3 unidades de él. Son paralelos entre sí, están separados 3 unidades entre sí. Entonces, a ese vector que me dijo su compañera Aileen, que es el vector L, yo lo puedo tomar y mover para que esté en este otro plano. Entonces, por eso decimos que cuando una de las componentes del vector es nula, ese vector está contenido en un plano o es paralelo a ese plano. Les repito por qué. Porque los vectores son libres. Entonces yo podría tomar a este vector y ponerlo en esta posición, o ponerlo por aquí arriba o por aquí abajo. No importa, porque los vectores son libres. Solamente para que sean el mismo vector tienen que tener la misma magnitud y la misma dirección. No lo olviden, no lo olviden. Eso es importantísimo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el plano que nos falta? Ya tenemos al plano X, Y, porque contiene esos dos ejes. Ya tenemos al plano YZ. ¿Cuál es el plano que me hace falta? ¿Quién me puede decir? XZ. ¿Perdón? XZ, ajá, exacto. Y la ecuación del plano XZ es Y igual con 0. La voy a escribir. Y igual con 0. Y ahí está. Le voy a cambiar de color para que lo diferencien. Propiedades, le pongo color, le pongo verde. Y ya. Ahí está. Ahí está mi plano XZ. Está en color verde. ¿Quién me puede decir un vector que esté en ese plano o que sea paralelo a ese plano? Ahora sí, a ver, déjenme ver. Permítanme un momento. Elisa, por favor, muchas gracias. Un vector que esté en el plano XZ, por favor. R es igual Ajá, a ajá, 4, ajá. 0, menos 3. Exacto, Elisa, muy bien. Ahí está. Y observen, voy a apagar los otros dos planos y el otro vector. Y ahí está el plano XZ y el vector que está contenido en ese plano, que es el que nos dijo su compañera Elisa. Observen. Ahí está. ¿Me puedes decir, Carla, tu otro vector? Tú levantaste la mano también. Otro vector que esté en el plano XZ, por favor. Sí, O es Ajá. igual a No, pero el O menos. no se puede tomar porque ese vector O es el origen. Entonces GeoGebra siempre va a tomar como O como al origen. Como el vector nulo, perdón. Como el vector nulo. Entonces ponle otro nombre, el que tú quieras, pero no, porque siempre lo interpreta GeoGebra como el vector nulo. Entonces mejor ponle ¿M? otro nombre. Ajá, M o K de Carla, pero bueno, vamos a ponerle M. Ajá, M, ajá, Es igual a menos 2, ajá, 0 sí, y 6. exacto, muy bien. Y ahí está. ¿Dónde está M? Ahí lo apagué, perdón. Menos 206, lo enciendo. Y ahí está también ese vector M en el plano XZ. Entonces, tengan presente eso. Si una de las componentes del vector es nula, significa que el vector está en un plano. Está contenido en un plano o bien es paralelo a un plano. Y les repito, ¿por qué decimos eso de que es paralelo a un plano? Porque los vectores son libres. Entonces yo lo puedo tomar a ese vector M que dijo Carla, lo puedo tomar y moverlo de manera paralela a este plano. O sea, que esté como por aquí. Aquí lo podría poner en este otro, que por ejemplo, que parta del punto 0, menos 3,0 en este punto que parta y que apunte hacia arriba, que sea paralelo a este. Se puede hacer, muchachos. Entonces, recuerden, los vectores son libres. Y si una de sus componentes es nula, significa que está contenido en un plano o que es paralelo a un plano. ¿Qué plano? Pues el que recibe por nombre las componentes que no son nulas. Entonces, observemos otra vez lo que ya hicimos. Voy a encender a los vectores que ya utilizamos. El vector L y ¿qué otro vector? El vector, bueno, ya no sé, ya lo borré, creo. Entonces, recuerden, si una de las componentes, solo una es nula,
el vector está en un plano o bien es paralelo a un plano. Entonces, por ejemplo, aquí el vector M, si les pregunto en qué plano está contenido o a qué plano es paralelo, diremos el plano XZ, nos basaremos en los números que no son 0. Entonces, la primera componente no es nula y esa es la componente en X, y la tercera no es nula y es la componente en Z, por eso decimos que está en el plano XZ. Estoy hablando de M, lo estoy señalando con el apuntador. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces, ¿a qué plano es paralelo el vector L que estoy señalando ahora? YZ. Y es Z, porque sus componentes en Y y en Z no son 0. Muy bien. ¿A qué plano es paralelo el vector R? XZ. XZ. Muy bien, perfecto. Entonces, no lo olviden, si una componente es nula, solo una, entonces el vector está contenido en un plano o es paralelo a un plano. Podemos decir el vector R está contenido en el plano XZ o bien es paralelo al plano XZ. Cualquiera de esas dos cosas que digan son correctas. El vector R está contenido en el plano XZ o bien es paralelo al plano XZ. Sí, Aileen, te escuchamos. Profe, ¿y hay una forma para poner en GeoGebra que, o sea, como acomodar a cualquier vector en su forma paralela? O sea, no sé si me explico. Sí, ya sé lo que quieres decir. Que, por ejemplo, tú quieres encontrar el vector M, un vector paralelo a M, en otra posición. O sea, más bien, lo que quieres hacer es mover al vector M en otra posición, pero que siga siendo el vector M. Es lo que quieres decir, Ajá, ¿no? ¿Sí? sí. Ok. Pues lo tienes que hacer tú manualmente. Tienes que dar tu punto inicial y tu punto final. Pero sí se puede hacer. Pero tú lo tendrías que hacer manualmente. No hay como un comando que te diga, vector paralelo a. No hay un comando. Pero sí tú lo puedes hacer. O sea, tú puedes encontrar tu punto inicial y tu punto final. Entonces, por ejemplo, no sé, decimos que quiero encontrar un vector, bueno, más bien quiero ubicar el mismo vector M, pero que comience ahora en este punto que está aquí. Déjame ponerlo, punto, y aquí está, en este punto. En ese punto quiero que comience en ese punto quiero que comience mi vector M. Entonces, necesito encontrar las coordenadas de su punto extremo para que siga siendo M, pero pues todavía no hemos visto muy bien con detalle eso. Vamos a ver ahorita ya en unos instantes que pues si ya conozco su punto inicial y ya conozco sus componentes del vector M, que son -2, 0 y 6, yo puedo encontrar las coordenadas de su punto final. Y con eso entonces ya podría trazarlo. Vamos a verlo en la teoría y ahorita regresamos aquí a GeoGebra para que vean que sí podemos trazar un vector paralelo a este en otro plano, en el plano de ecuación ahora x igual con 3, por ejemplo, perdón, con -3. Pero bueno, vamos a ver algo más de teoría antes de ver eso que tú mencionaste, pero sí se puede. Pero les decía, ustedes lo tienen que hacer poco a poco. Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio al menos de esto, ya con la teoría que acabamos de ver, y con eso vamos a poder resolver eso que nos preguntó Aileen. Entonces nos dice, sea el segmento dirigido PQ, donde el punto P tiene coordenadas -1, 3, 0, y el punto Q coordenadas 0, -3, 4. Determina las componentes escalares del vector representado por el segmento dirigido PQ. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer el 1 y el 2 y ya con eso vamos a poder contestar eso que dijo Aileen. ¿Qué preguntó Aileen? Perdón. Entonces, déjenme hacerlo rápidamente porque nos queda poco tiempo. Listo. Es muy sencillo, muy sencillo. Veamos las instrucciones. Otra vez dicen, el segmento dirigido PQ tiene como punto origen el punto P y como punto extremo el punto Q. Entonces, determina sus componentes escalares del vector representado por el segmento dirigido PQ. Entonces, yo le puedo poner al vector el nombre que quiera. Le voy a llamar vector U y está representado a través del segmento PQ. Y a mí me dicen, encuentra sus componentes U1, U2 y U3. Entonces, sabemos que 1 se calculará como la diferencia de X2 menos X1. U2 como la diferencia de Y2 menos Y1 y U3 como la diferencia de Z2 menos Z1.
Y aquí al punto origen tiene coordenadas x1, y1 y z1. Y el punto extremo tiene coordenadas x2, y2 y z2. Entonces, ¿cómo me quedaría? U1, ¿a qué sería igual? Levanten la mano, por favor. ¿Quién me puede ayudar rápidamente a determinar las componentes del vector U? Sí, Catherine, muchas gracias. Te escuchamos. Pues en el primero quedaría 4 menos 1. Ajá. Ah, no, 4 no, porque la componente x2 no vale 4. Ah, no, perdón, 0. Sí, exacto. Ahora sí, 0 menos 1. Muy bien, Catherine. ¿Y eso cuánto te queda? Eso te da 1. Exacto. Muy bien. Y luego, U2. En ese es menos 3 Ajá. menos 3 Exacto. ¿Y eso te queda? menos Ajá. Sí, muy bien. Vas bien, 6. vas bien. Ajá, perfecto. ¿Y U3? Y en el otro es 4 Ajá. menos 0. Exacto. ¿Y eso te queda? 4. 4. Entonces, el segmento PQ tiene componentes 1, menos 6, 4. Entonces, el vector U, representado a través del segmento PQ, tendrá componentes escalares 1, menos 6, 4. Así de sencillo, muchachos. Así de simple. Y bueno, vamos a hacer el último ejercicio del día de hoy para ver lo que nos dijo después su compañera Aileen, lo que nos preguntó. Entonces, en el ejercicio 2 nos dicen esto. Pongan mucha atención. Los que levantaron la mano no la bajen si quieren, me van a ayudar ahora con este. Otro ejercicio. Sí se está viendo el pizarrón, ¿verdad, muchachos? ¿Sí se ve el pizarrón? Sí, sí. Se ven las diapositivas. Ok, gracias por decirme. Ahora les comparto de nuevo el pizarrón. Ahí está. ¿Listo? Cuando estuvimos desarrollando el ejercicio 1, ¿sí se veía el procedimiento que yo estaba anotando? ¿O no se veía? Sí, profesor. Ah, ok, muy bien, qué bueno. Gracias por confirmarme. Entonces dice aquí en el ejercicio 2, que resolvemos ya por último, dice, sea el vector n de componente 0, 0, 7, determina las coordenadas de los puntos origen y puntos extremos de dos segmentos dirigidos que lo representen. O sea, que yo quiero que ustedes me digan de manera arbitraria dos puntos, bueno, un punto origen y un punto extremo que representa el vector n, un punto origen y un punto extremo de otro segmento que representa el vector n, un punto origen y un punto extremo que represente, un punto origen y un punto extremo de otro segmento dirigido que representa el vector n. Entonces recuerden, hay una infinidad de segmentos dirigidos que representan al mismo vector. Yo ya tengo quién es mi vector, pero ahora les estoy preguntando, díganme segmentos dirigidos que lo representen. En este caso de los segmentos dirigidos, quiero que me digan quién sería su punto origen y quién sería su punto extremo, de tal manera que me resulte este vector. Entonces comienzo con que me dé una posibilidad. Alejandro, ¿qué segmento dirigido representaría este vector n? Y entonces me tienes que decir quién sería su punto origen y su punto extremo. El punto origen sería 0 y su punto extremo 7 en Z. Ajá, sí, exacto, pero eso es nada más las coordenadas en Z, pero necesitas decirme todas las coordenadas del punto. Por ejemplo, mire, les voy a ayudar, les voy a dar yo una posibilidad. Aquí nos piden dos, puede haber una infinidad, o sea, cada uno de ustedes me podría dar una diferente. Yo, por ejemplo, les voy a decir, el segmento PQ representa al vector n, donde el punto P tiene coordenadas 3, 5, 8 y el punto extremo Q tiene coordenadas 3, 5, 15. Porque si yo hago el segmento PQ, tendría que calcularlo como la diferencia del punto Q menos el punto P. Entonces sería 3, 5, 15 menos 3, 5, 8. Y resto X con X, Y con Y y Z con Z. Y entonces me quedaría 3 menos 3, 5 menos 5 y 15 menos 8. Y entonces el segmento PQ me queda 0, 0, 7. Ya ese es el vector n. Y esa es una forma de representarlo, pero no es la única.
Por eso ahí me están diciendo, dame al menos dos segmentos dirigidos que representen al vector n. Ya este es uno. Entonces, ¿quién me dice? Alejandro, y ahora sí ya me puedes decir otro, por favor. Sí, sería, no sé, P igual a 1,2,5 Ajá. y Q 1,2, a ver, 12. Exacto. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es otro segmento dirigido. Pero bueno, para que no se confunda con el primero, no le llames P y Q. Llámales de otra forma. No sé, AB. El Ok. segmento AB también es el vector n. Y alguien me podría dar otro. Uno último, muchachos, antes de irnos ya. Cali. Yo, profe. Ajá, sí, Cali, por favor. Bueno, en este yo lo pondría 8,6,3. Ajá, 8,6,3, sí. Ajá. Y T sería 8,6,10. Exacto. Entonces el segmento CD también describe al vector n. Entonces hay una infinidad de segmentos dirigidos que describen al mismo vector. Y como hace un rato nos preguntaba su compañera Aileen, que cómo podríamos hacer para encontrar a ese mismo vector que estaba en el plano XZ, pero ahora que en un plano paralelo a él, podemos cambiar su punto origen y su punto extremo y ya con eso ver uno que sea paralelo. Ya teníamos a su punto origen, pues solamente podríamos despejar con una resta a su punto extremo. Lo vemos la próxima clase, no se preocupen, para que lo dejemos hasta aquí. Entonces el próximo viernes continuamos con esto de los vectores. Les voy a subir una tarea muy pequeñita, muchachos, por favor aváncenla. Y nos vemos el día viernes. Que tengan un buen día. Muchas gracias por